Comunidades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorga como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar hace ya 18 años. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo continuo sobre la sociedad y la cultura latinoamericana. Esta noche, en nombre de las autoridades del CUCH, de la UDG, tengo el honor de dar una cordial bienvenida al escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. El doctor Juan Gabriel Vázquez dictará la conferencia magistral El espíritu trágico de la novela y la semblanza de este conferencista correrá a cargo del poeta y profesor universitario Ricardo Cigala. Buenas tardes. Juan Gabriel Vázquez nació a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en Bogotá, en el seno de una familia de abogados y lectores, tan abogados que él mismo continuaría la tradición familiar y estudiaría Derecho en su ciudad, tan lectores que recuerda haber crecido en un ambiente donde leer novelas era simplemente un placer. Si bien hizo estudios de Derecho y al parecer nunca ejerció, su formación asomará con frecuencia en su obra literaria. Por ejemplo, el protagonista de su novela El ruido de las cosas al caer se graduó con una tesis sobre la locura como eximente de responsabilidad penal en Hamlet. Y se le propone, al final de la novela, dirigir otra sobre la venganza como prototipo legal en la Ilíada. No hay memoria de un momento que indique el inicio de la pasión por leer y escribir. Pareciera que siempre estuvieron ahí. A los 8 años publicó su primer cuento en un anuario del colegio. A los 9, su padre le encomendó traducir una biografía de Pelé. Era 1982, el año del Mundial en España. Ya en la universidad, decidió no que quería ser escritor, sino que debía aceptar que siempre lo había sido. Entonces, mientras escribía un libro de cuentos que nunca llegó a publicar, había comprendido que escribir era una forma especial de estar en el mundo. Eran años de aprendizaje. Era la época de sus 2 primeras novelas, por cierto, confinadas por el propio autor a su índex de libros prohibidos, sus novelas no oficiales. Persona y Alina suplicante. La primera, dice el autor, peca de excesos de forma y de contenido, aunque Moreno Durán la vio con buenos ojos. La segunda intenta el tema del incesto de unos hermanos de la clase alta colombiana, una novela fallida en su afán de aplicar la teoría de la punta del iceberg. Ambas, repito, pertenecen a su prehistoria de escritor, ambas desterradas de las solapas de sus libros y sin autorización para reeditarse. Es probable que Juan Gabriel Vázquez piense en ellas cuando repite, porque lo ha dicho muchas veces, aquella anécdota del alumno de Samuel Johnson, quien le dice: querido amigo, su novela es muy buena y muy original, pero la parte que es buena no es original y la parte original no es buena. Vázquez tenía 23 años.
Se empacó las obras completas de William Faulkner y se fue a París. Fue a recorrer cada uno de los espacios de los mitos literarios del siglo XX, a seguir los pasos de Hemingway, Fitzgerald, Stein, Joyce. Se dio a la tarea de verificar si París era en verdad una fiesta, si tiene un límite o no se acaba nunca, si ahí sería muy pobre y muy feliz, o en su defecto, muy pobre y muy infeliz. Ahí terminó su doctorado en letras en la Sorbona. Ahí había seguido el consejo de Vargas Llosa. Un escritor debía dedicarse exclusivamente a la escritura. Al mismo tiempo, estaba siguiendo, quizás sin darse cuenta, el patrón de una figura que después sería tan importante en su vida y obra. Me refiero al polaco que se convertiría en uno de los más grandes exponentes de la literatura inglesa, Joseph Conrad, quien había determinado en su temprana adolescencia de suicida frustrado ser marino sin haber visto nunca el mar, y 20 años más tarde había tomado la trascendente decisión de ser escritor inglés. Juan Gabriel Vázquez había, pues, dejado el mundo de las leyes para convertirse en un hombre de letras. Había movido su brújula del Ecuador hacia el norte. Había descendido de los 2.600 metros de Bogotá a los 30 de París y más tarde a los 300 de la Aderna belga, en donde escribiría su primer libro importante, Los amantes de todos los santos. Un libro problemático, dice él, pero de iniciación. Alguien dijo que se trataba del libro europeo de un escritor colombiano. Sus historias suceden en Bélgica y en Francia, no en América Latina. Esa suma de rupturas, de vínculos prohibidos, de obsesiones, esa presencia constante de la soledad no cumplía con las expectativas que el lector europeo tenía de un escritor de este lado del océano. Además, era una colección de cuentos, ese género que, si bien tantas glorias ha dado a nuestra literatura, ha sido muy maltratado por las políticas del mercado actual. Al optar por no escribir sobre Colombia, Vázquez estaba acercándose a su creación desde lo otro y le daría la pauta para la realización de sus grandes novelas, en las que descubre que solo se puede escribir desde lo que se desconoce, por más cercano que lo desconocido sea. La trilogía constituida por Los Informantes, 2004, Historia Secreta de Costaguana, 2007, y El ruido de las cosas al caer, 2011, representa una mirada aguda e indagatoria sobre la historia de Colombia, desde el siglo XIX, que termina con la pérdida del territorio que hoy es Panamá y la migración alemana durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el narcoterrorismo de finales del siglo XX. La novela parte de la necesidad del autor de explicarse a sí mismo en el intento de entender su origen y su contexto. Ante el caos de la historia, de la realidad, la obra de ficción aspira a establecer un orden que, si bien no conforta, por lo menos, ha declarado el autor, ayuda a lidiar en buenos términos con la tragedia, la desgracia o la simple ansiedad. Con Los Informantes, Vázquez comienza a sorprender a los lectores y a la crítica. Primero, por ese afán de escribir sobre lo que se desconoce. En este caso, las migraciones de alemanes a Colombia durante la Segunda Guerra Mundial. Un tema del que casi no se hablaba. Las listas negras y los campos de concentración a los que fueron sometidos ciudadanos de los países del eje. En particular, alemanes acusados de nazifilia. La novela se construye de manera por demás interesante. Gabriel Santoro publica un libro producto de sus conversaciones con Sara Guterman, bajo el título Una vida en el exilio. El padre del autor publica una crítica feroz que lo lleva a continuar su investigación hasta generar un nuevo libro.